Ahora vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Pablo a los Romanos, el capítulo número 6. Vamos avanzando en este libro, tal vez un poco lentamente, pero tiene muchísimas cosas, las cuales son dignas de poder compartirlas y abrir las Escrituras, y siempre ella nos da bendición y conocimiento espiritual para el crecimiento de la criatura interior y también para que en todo su nombre pueda ser siempre ensalzado, alabado y glorificado en medio nuestro. El apóstol, habíamos dicho la última oportunidad que hablamos con respecto a los últimos versículos del capítulo 5, vuelvo a recordar, esta es una carta, es una continuación de pensamientos, los cuales el Espíritu Santo fue dando al apóstol para los hermanos en Roma, una congregación muy particular. Si nos situamos en el tiempo y en la forma en que vivían los romanos en aquel entonces, no se aclara concretamente cómo estaba conformada la congregación en Roma, pero sí que era grande, y el apóstol estuvo sus últimos años preso allí, y en un par de años inclusive tuvo oportunidad, aunque estaba preso y atado a un soldado. No obstante, el apóstol seguía atendiendo en su hogar y seguramente dando la palabra e instruyendo a los hermanos de la iglesia en Roma. Pero es notable cómo el Espíritu le va guiando, porque decíamos cómo va progresivamente tratando con ellos, abriéndoles el espiritual entendimiento. Por lo menos la intención del Espíritu a través de Pablo era esa, que los hermanos pudieran crecer en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Y el capítulo 5, este es el que hace ruidito. Y eso que no lo muevo, lo voy a poner acá. A ver si acá no hace tanto ruido. Decíamos, así como en otras oportunidades, va dejando abierta la consideración de los temas en los cuales va introduciendo a estos hermanos. El capítulo 5 particularmente da lugar y deja abierta la puerta para empezar a considerar un tema que algo mencionamos el domingo a la tarde con respecto a un tema ya específicamente para los creyentes, que es el tema de la santificación. Tema muy interesante, por cierto, que decíamos constaba de 3 aspectos básicos, fundamentales. Uno era la santificación pasada, otra la santificación presente, actual, que a su vez tiene distintos puntos que se van desarrollando a lo largo de la carta, y una santificación futura que tendrá que ver ya cuando todas las cosas sean cumplidas y sean hechas realidad absolutamente en Cristo, cuando le veamos como Él es, y una santidad eterna, pues seremos como Él es para siempre jamás. Esa condición en nosotros no va a cambiar, no solamente hablando de un cuerpo de gloria, sino también de una condición espiritual inmutable en nosotros por gracia de Dios, que será de perfecta santidad gloriosa, conforme es nuestro bendito Salvador, porque así dice la Escritura, seremos como Él es. Y
esa obra de Dios en nosotros ha de ser inmutable. Y gozaremos también que era una de las cosas que el apóstol venía desarrollando con los hermanos, todas aquellas cosas que son para posesión del conocimiento y de la experiencia y de la parte experiencial, experimental de los creyentes a lo largo de su vida. Y comienza, luego de haber aclarado el crecimiento de la gracia que sobrepuja al pecado y el reinado para justicia y vida eterna por Jesucristo Señor nuestro, les hace una pregunta. Inmediatamente contrasta y pone a los hermanos en Roma frente a esta pregunta y frente a este dilema. Bueno, ¿qué diremos ahora? Dice el apóstol. Pues así comienza esta carta, luego de haber expuesto todos los temas que hemos venido considerando. Ahora les dice, bueno, ¿qué diremos frente a una condición en la cual el Señor ahora nos ha colocado, nos ha puesto? Y con toda seguridad el apóstol lo tiene que hacer por la necesidad espiritual que había en Roma. Por eso yo les decía al principio, bueno, tenemos que ubicarnos en el lugar, en el tiempo. Todos los convertidos particularmente venían de condiciones como todos nosotros, y así lo desarrollaba al principio de una vida de pecado y de cosas que en Roma se consideraban absolutamente normales. Y como hoy se usa esa palabra, ¿no? Cuando se dice se naturalizan las cosas, para ellos había cosas que eran absolutamente naturales, y en distintos estratos de la sociedad romana mucho más todavía. Todo lo que tenía que ver no solamente con el pensamiento filosófico, que era múltiple de toda índole, sino también que esos pensamientos filosóficos traían aparejado también costumbres y prácticas que en la mayoría de ellas tenían que ver con toda suerte de prácticas de carácter sexual y idólatras, y aún también moralistas, etcétera, etcétera. O sea, un público absolutamente amplio. Y habíamos llegado a la conclusión y a lo último de que este interrogante lo plantea así porque ahora había que empezar a vivir distinto. Ya ellos habían sido rescatados por la sangre del Cordero, habían sido redimidos, justificados pues por la fe, habían sido salvados, y la gracia de Dios ahora tenía que manifestarse en sus vidas y empezar a experimentar una santidad práctica. Y es interesante porque en los capítulos siguientes el apóstol hace un desgrane de este hecho, que a veces hablamos muy rápidamente, pero todo lo que implicó para Dios y lo que implica para el hombre poder vivir de esta manera. Y entonces la pregunta es esta. Parece una pregunta sencilla, pero bueno, dice, bueno, pues, ¿qué diremos? Ahora, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Una pregunta, dos preguntas ya. La primera es, ¿qué diremos? Sabemos que las preguntas normalmente tienen el propósito de introducir a las personas, de generar un interés, de un cuestionamiento para abrir el pensamiento, y en este caso es para que ellos empiecen a pensar en su condición pasada y ahora en su condición actual. Y la pregunta es esta, la perseverancia.
La perseverancia es el hecho de mantenerse constante en la prosecución, o sea, en la continuación de lo comenzado, ya sea en una actitud o en una opinión o en un estado. Perseveraremos y lo podríamos aplicar en ese estado del cual Cristo les había salvado, les había quitado de la condenación y les había dado la justificación, el perdón y la reconciliación con Dios. Y esto con un pensamiento que hasta el día de hoy lamentablemente se escucha, porque es así, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, ¿no? Porque dice, para que la gracia crezca. Y da idea esta pregunta de cómo se aprovechan, y en este caso tal vez algunos creyentes romanos, no dice eso, pero da a entender esto, de aprovecharse mal del bien obtenido. Es decir, el Señor me salvó, me redimió, me justificó, soy salvo. Ahora tengo la salvación. Hoy escuchamos, y que seguramente en aquel entonces también estaba eso, bueno, pequemos, y por eso le decía a los corintios, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque después podemos pedir perdón y Dios, que es amplio en perdonar, nos va a perdonar. Eso quiere decir perseverar en el pecado, entendiendo ya con lo que él había dicho que la gracia iba a crecer siempre. Siempre crece. Su gracia es mayor, eso es absolutamente cierto. Y gracias a Dios que es así. Y es lo triste, cuando como creyentes, debiendo dejar esa pasada manera de vivir, ahora algunos perseveran en el pecado, en aquellas cosas de las cuales fueron salvados, que fueron quitados, cosas de las cuales fueron deshechas en la sangre de Jesucristo. No obstante, especulan, y podremos utilizar esta palabra, es muy fea, pero especulan con esta gracia, que siempre la gracia de Dios me va a perdonar. Y a veces hasta eso se utiliza entre creyentes. Cuando malintencionadamente ocurre algo, se escucha decir, bueno, me tiene que perdonar porque es creyente. A veces lo utilizan los incrédulos para aprovecharse de los creyentes o de los hijos de Dios, puede ser en un hogar, y bueno, cuando no sucede, viene el reproche, ¿pero qué? ¿Vos no sos un hijo de Dios? Y a veces poner a otros cargas que las mismas personas no son capaces de llevar. Es esto, fíjense todo lo que hay encerrado en esta palabra perseverar en el pecado para que la gracia crezca. Y la respuesta está, fíjense, podemos comparar en los versículos 20 y 21 del capítulo anterior, cuando dice, la ley empero entró para que el pecado creciese. Eso ya lo hemos hablado. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo Señor nuestro. Entonces, eso quiere decir que en nosotros la gracia de Dios debe sobrepujar a esa pasada manera de vivir. Debe sobrepujar. Debe ser más fuerte. Es una verdadera excusa. A veces podemos decir,
triste y vergonzosa cuando decimos, no, y bueno, pero yo no puedo. La carne es más fuerte. Es verdaderamente haber perdido el objetivo, el blanco, la luz y la fe. De pensar y de creer y de buscar de que esa gracia que sobrepuja, que habita en mí, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, puede sobrepujar al pecado que por otro lado reina o reinaba en nosotros. Miren qué aclaración tan importante. Por eso el apóstol en el versículo 2 es categórico y enfático y muy claro, en ninguna manera. Es decir, el rechazo es enfático de esa idea o pensamiento o argumento, ¿no?, que venimos diciendo. No hay forma, no hay manera de poder justificarse frente a las enseñanzas recibidas, frente a hechos tan gloriosos, costosos por cierto para Dios, que están implicadas en la justificación y en la redención que costó a Dios un hombre pecador, salvarlo. En ninguna manera, no hay forma de justificar. No es justificable ni para Dios ni aún para nosotros. A veces tenemos esa debilidad, tal vez decir, bueno, pobre, no puede con tal cosa. Pero estamos poniendo de esa manera en duda el poder de Dios y la gracia de Dios en tal creyente. Nosotros debemos pensar eso, así como somos, siempre decimos, tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Bueno, es el Espíritu de gracia. Y es la gracia que sobrepuja el poder y la obra del pecado. Y entonces, cuando escuchamos eso, bueno, eso debería ser, mira, perdóname, pero de ninguna manera. Tal vez podemos decirlo con palabras suaves, amorosas, de exhortación, pero no dejar pasar, o consentir con eso, o entender que sí, él no puede. Es un hijo de Dios, pero no puede. Bueno, en todo caso, tendrá que ser objeto de oración para que el Señor pueda desatar aquellos lazos de impiedad, cadenas de oscuridad que tienen preso, cautivo, a muchos creyentes en la pasada manera de vivir. Pero la realidad es que de ninguna manera podemos aprovecharnos o especular con este pensamiento realizado o desarrollado hace unos instantes. No hay nada absolutamente que amerite la posibilidad de vivir de esa manera. Para un hijo de Dios debe ser el objetivo querer agradar a su Señor en todo, en todo. Ese es el anhelo que debería estar en nosotros, en los renacidos, en los redimidos. Es la voluntad de Dios, de aquel que nos salvó, que su iglesia haga la voluntad de su Señor. Y la iglesia somos nosotros, sus hijos. Entonces, sería un pensamiento primordial en nuestra vida de carácter absolutamente importante el hecho de pensar, bueno, yo quiero agradar al Señor y vivir conforme a la gracia con que el Señor me rescató, me salvó, porque esa gracia habita en mí, está en mí. Tal vez no me doy cuenta, no soy consciente, o tal vez he pensado siempre que la gracia solamente es de Dios. Sí, es de Dios, pero habita en mi corazón, porque está el Espíritu Santo que es Dios. Siempre
A mí me ha conmovido una vez una hermana, se levantó porque se sentía herida, realmente tenía este sentimiento, ¿no? De que estaba como apartada o separada del grupo, o que se le hacía a un costado, y se paró y con lágrimas en los ojos dijo: hermanos, yo también tengo el Espíritu Santo. Y a mí me impactó, porque es la realidad, es la presencia de Dios, es la gracia. También tiene el Espíritu Santo de Dios. Imaginémonos lo importante de esto si comparamos la experiencia de David con Saúl, que habiendo sido, hacía 40 años atrás, el ungido de Dios, y a pesar de la vida que llevó Saúl, sin embargo, David, hasta el día en que Saúl murió, y murió por manos ajenas, él no se atrevió jamás a poner las manos sobre aquel que había sido ungido por el Santo de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Si pensamos que todos tenemos el Espíritu Santo. Y la gracia de Dios entonces habita en cada uno de nosotros. En ninguna manera, dice, ya sea el modo en que se ejecute o se haga algo, parte o el total. No hay manera de que esto acontezca. Y luego dice, porque los que somos muertos al pecado. Se introduce ahora más claramente lo ya enseñado. Los que somos muertos al pecado. Y esto me llamó la atención, porque el pecado justamente es el que produce el aguijón de la muerte, es el pecado. Y ahora, justificados por gracia, salvos por fe y hechos hijos de Dios, el apóstol, enseñándonos esto, nos considera ahora en una posición distinta y notable, porque por un lado, lo que antes producía en nosotros la muerte y el apartamiento de Dios, ahora el creyente, y habla de la totalidad, porque dice, porque los que somos muertos, y no dice por el pecado, dice al pecado. Ese debería ser el pensamiento en nosotros. Muertos al pecado. Sin capacidad de responder. Es como cuando se muere una persona. Está muerta. Así tendría que ser al pecado. A toda esa condición de impiedad que está en nuestros corazones, pero que debe tener un lugar absolutamente de cruz, para que no respondamos a eso ni vivamos de esa manera. Lo que antes nos tenía sujetos y hechos siervos al pecado, ahora la abundancia de la gracia, el don de la justicia y el reino de la vida en cada uno de nosotros, como nos enseña en Romanos 5, 17, nos lleva a vivir de una manera distinta. De esta manera. Abundancia de gracia. Fíjense en el 5, 17 dice. Luego de hablar de que si por un delito reina la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinar en vida. Un reino distinto. Abundancia de gracia y don de justicia. Y ahora pregunta nuevamente, ¿cómo viviremos aún en él? Me llamó la atención porque le da y utiliza un artículo
como sea un pronombre personal, para definir al pecado, con todo lo que esto implica. Bien podríamos leer la síntesis y ahí el hermano don Armando hace un desarrollo de lo difícil que es definir el pecado. Pero también nos enseña esta palabra de Dios, esta pregunta una vez más, que nos lleva a reflexionar de no vivir en esta dicotomía, que aquí el apóstol los va llevando lentamente a que entienda de que es posible vivir en otra posición, ya no como se vivía antes, sino como ahora el Espíritu quiere que vivamos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde hemos entendido esta realidad? ¿Hasta dónde la luz de Dios ha hecho su obra en nuestros corazones para entender que ya no debemos vivir de esa manera? ¿Hasta dónde la conciencia nos acusa si es que pecamos? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Cuánta reflexión? ¿Cómo viviremos aún en Él? Es un clamor al alma, al corazón, al espíritu, al ser creyente, que nos llama a vivir de una manera absolutamente distinta. ¿Hasta dónde hemos entendido el tema de la justificación? No nos quedemos sencillamente con la parte primera solamente, donde nos conformamos con la salvación. Hay un paso ya ahora para empezar a dar, que es el de la santidad. Hemos sido hechos santos en la eternidad, con Cristo. Y cuando nos salvó, nos apartó, nos compró, somos de Él. Ahora debemos empezar a vivir de la manera como Él es. Así lo dice en San Juan, ¿no? Así como Él es en este mundo, nosotros también debemos serlo. Y luego otra pregunta más, es una serie de preguntas, son 4 preguntas con las que empieza este capítulo. Esta es la tercera y con esta nos vamos a quedar. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Les habla. Y esto es interesante porque es la primera vez que se menciona la palabra bautismo en esta carta. En otras se conocen los bautismos que se hacían en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y en otras cartas se habla de bautismo. Pero acá el apóstol es la primera vez que les habla del bautismo después de venir hablándole de tantas otras cosas. Le habla de un bautismo y es algo que no debían ignorar, que todos aquellos que han sido justificados hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y bautismo significa la muerte y la resurrección de Cristo, básicamente. Eso es lo que refleja el bautismo. Así lo hizo con Juan el Bautista. Deja que así conviene cumplir toda justicia, porque no lo quería bautizar. Y el Señor tenía que ser bautizado, porque estaba dando por figura ya a entender la muerte que habría de sufrir y la resurrección, de la cual habría de salir de la muerte. Entonces, siempre que habla de bautismo, está hablando de este hecho en la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra bautizar significa sumergir, meterse dentro o introducirse. Y esto es algo notable porque lo dice que es en su muerte. No habla de somos bautizados en su vida. ¿Y en su muerte por qué? Porque es por su muerte la base principal de que podamos ser introducidos y bautizados en Él, está en su muerte. No hay de otra forma. Es en la muerte del Cordero. Y tal bautismo se produce, tal introducción,
al creer y ser receptores. Por eso dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ahí se introduce. Cuando creemos, inmediatamente el Espíritu Santo se bautiza en nosotros. Y por otro lado también, nosotros somos bautizados en Él, porque somos introducidos en el cuerpo de Cristo, en un cuerpo distinto, ¿no? Que es la iglesia. Por eso dirá en 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y leyendo en Efesios, el capítulo 2, desde el 13 al 22, después lo pueden leer en la Biblia, yo leo las cosas más puntuales, dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo. De ambos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. ¿Qué hombre? El hombre de Dios, el hombre redimido, la nueva criatura. Reconciliar con Dios, hacernos cercanos y por él tener entrada por un mismo espíritu al Padre, donde ya no hay ni extranjeros ni advenedizos, pues todos somos ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados para morada de Dios en espíritu. Miren todo lo que abarca, son todos trocitos de cada uno de estos textos. Después léanlo. Efesios 2, del 13 al 22. Dice, y todo sobre la base de su muerte. En Romanos 5, 8. Mas Dios, aún siendo pecadores, Dios encarece su caridad para con nosotros. Pues siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad. Entonces, luego también, en Efesios 3:6 dice que los gentiles, o sea, nosotros, seamos juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Mire cuántos privilegios hay en este hecho de ser bautizados en Cristo Jesús. Todo lo que implica esta palabra, la grandeza de esta obra. Y estas eran las luchas del apóstol Pablo y que tenía que ir derribando mensaje tras mensaje, texto tras texto, va avanzando. Primero la ley y la gracia, establecer estas cosas. La carne contra el espíritu, la idolatría frente a la realidad de un solo Dios único y verdadero, los falsos apóstoles y los hombres de verdad. Y así podríamos ir mencionando cómo el apóstol va contrastando estas cosas y les va enseñando estas realidades tan importantes a los creyentes. Todo esto es parte del inicio del camino de la santidad. Todo lo que Dios obró para que yo pueda ser hecho un hijo santo en forma práctica, en forma real, concreta, visible, tangible y de gran bendición para cada uno de aquellos que quieren vivir santamente. Tendrá sus costos y lo tiene, porque todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución. Pero es incomparable pensar con la santidad y los privilegios y las bendiciones que otorga el ser agradables a Dios en este sentido. Sed santos porque yo soy santo. Así comienza esta nueva enseñanza que iremos desarrollando con la ayuda del Señor para que podamos ver todo lo que implica todo el trabajo de amor, de obra de Dios para que su pueblo, el cual salvó, sea un pueblo distinto, santo, limpio. Y esto no es así porque sí nomás, sino que hay toda una obra de Dios para que esto sea una realidad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.